Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy voy a hablarles de Cantares uno. Como siempre digo en todas mis presentaciones, soy maestra de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mis canales de contacto son en TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j. Mi correo electrónico es adaza.predicaciones@gmail.com. O sea, entregar ese tiempo a Dios. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y tu justicia. Te pido te glorifiques, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Cantares es uno de los libros inspirados por el Espíritu Santo y escrito por Salomón. Salomón escribió 3 libros: Proverbios, Cantares y Eclesiastés. La historia de Salomón nos cuenta que vemos a un hombre que empezó muy bien con el Señor, un joven que lo más importante para él era Dios, y como Dios lo había escogido para ser rey, él le pidió a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. O sea, no quería ser injusto con su pueblo, sino ser sabio. El problema es que esa sabiduría de Salomón, eh, él mismo lo cuenta en Eclesiastés. O sea, la historia de Salomón no la cuenta. La historia de los reyes, ¿cierto? Crónicas, nos habla de qué pasó con Salomón, pero Eclesiastés nos cuenta más. O sea, nos cuenta la historia. Eclesiastés, no sé qué han dicho los teólogos al respecto, pero según leyendo el propio libro de Eclesiastés, pareciera que fuera un libro que él escribió como en sus últimos días, ya después de haber probado todo, de haber visto todo, de haber experimentado todo, porque la sabiduría lo llevó a él a querer saberlo todo, a querer investigarlo todo. ¿Y cómo lo hizo? Pues probando, ¿cierto? Probando. Entonces él quiso probarlo todo, bueno o malo. Em, y en ese probar, bueno o malo, pues el corazón de él se desvió. Y se desvió, la escritura no dice que sea porque él haya querido probarlo todo, ¿cierto? Sino que el corazón de él se desvió fue porque el Señor le había dicho que tomara mujeres solamente de Israel, no de otros pueblos. Y él tomó mujeres de otros pueblos y él quiso complacer a sus mujeres. Y entonces, complaciéndolas, dejó que ellas adoraran a esos dioses y no sé, al parecer incluso que esas mujeres, mucha adoración a esos dioses significaba sacrificar niños. No sé si Salomón permitió eso, ¿cierto? Porque él tenía mujeres de todo, de muchos pueblos. Y como les digo, en algunos dioses de esos extraños, obviamente, no, dioses paganos, el único Dios verdadero es el Dios de Israel, pedían sacrificio de niños. Pero lo que sí dice Salomón, se dio cuenta al final de su vida que él había perdido su tiempo con esas mujeres. O sea, uno se pone a ver, fue buen esposo o no fue buen esposo Salomón, y uno podría decirlo que de alguna manera lo fue, porque él lo que buscó fue complacer a sus mujeres, ¿cierto? Pero la escritura termina diciendo que Salomón mismo dice: he hallado un hombre entre 1000, pero entre las mujeres no, algo así, pero mujeres entre todas ninguna. O sea, él tuvo 1000 mujeres porque él tuvo no sé cuántas esposas y concubinas, y en total fueron 1000 mujeres tuvo él. Entonces Salomón tenía, mejor dicho, pero a pesar de esas 1000 mujeres no tuvo ninguna. O sea, él siempre se sintió solo, porque no hubo una mujer que realmente lo completara, que lo amara, que lo quisiera, que lo comprendiera, ¿cierto? No encontró. Él encontró amigos, pero mujer no encontró, a pesar de que tenía un harén de 1000 mujeres. No encontró una mujer. Entonces, muchos hombres, el referente de su vida es Salomón, ¿cierto? Dicen: ah, yo quisiera ser como Salomón. Y Salomón fue un hombre muy triste, porque entre 1000 mujeres no encontrar ni una sola que lo amara, ni una sola que lo quisiera, sino que todas las mujeres estaban ahí, él complaciéndolas a ellas en sus gustos, pero ellas a él no.
pero ellas no lo conocían a él, pero a él no fue amado por ninguna de ellas, porque él mismo lo dice, no encontré ni una sola mujer. Y como vuelvo y repito, no fue porque Salomón no hubiese querido, porque Salomón las trató de complacer incluso más allá de lo de Dios. Y ese fue el problema. Nunca se halla una mujer, nunca se va a hallar un hombre cuando nosotros dejamos de lado a Dios. Porque la palabra de Dios dice que algo así como que Dios, que Dios le da la esposa al hombre, algo así. O sea, que es algo, un regalo de Dios, ¿cierto? Que el hombre que agrada a Dios, Dios le da ese premio como una buena mujer. Pues Salomón no agradó a Dios y por eso no tuvo una buena mujer. Si él hubiera mirado primero a Dios antes que a sus 1000 mujeres, él lo hizo en lo humano, hizo un sorteo, él dijo, entre 1000 mujeres, pues sí, voy a hallar una que me ame y no lo encontró. Incluso aunque hubiera tenido 1 millón, no lo hubiera encontrado, porque solamente con una es suficiente para hallar una mujer. Por ejemplo, Jacob la halló, era Raquel, ¿cierto? Era la mujer. Isaac la halló, era Rebeca. Abraham la halló y era Sara. Y muchos hombres han hallado a sus mujeres, ¿cierto? La mujer que realmente amaron, las mujeres que estuvieron ahí con ellos hombro a hombro, pero fue porque esos hombres pusieron a Dios también en primer lugar, las cosas de Dios en primer lugar, y no se dejaron vender, no se dejaron comprar, no dejaron que las mujeres torcieran su corazón. Y esto fue lo que se hizo Salomón. Entonces Salomón termina una vida muy triste. Bueno, entonces Cantares es una de las historias de Salomón. Entonces aquí nos habla de una historia de un amor que Salomón tenía con alguien, pero entonces si él no encontró una mujer, entonces ¿qué pasó con esta mujer? Se murió, él dice que nunca, en la final de su vida dice que no encontró. Entonces Cantares más que todo, mm, podría decirse que es más un libro alegórico, ¿no? Un libro de Salomón expresando lo que es el amor de Dios hacia nosotros, más que él haber encontrado un amor. Porque si él nos dice en Eclesiastés que no encontró una mujer, y en Cantares vemos antes todo lo contrario, alguien que sí lo ama, alguien que sí lo quiere, alguien que está con él, pero si vemos que Cantares es un libro escrito por él, entonces más que todo, no sé, ya esto es pensamiento mío, fue un deseo de Salomón, fue un anhelo de Salomón, ¿sí? De encontrar esa mujer que no encontró y posiblemente esa mujer la hubiese él encontrado y esa era la mujer que Dios tenía para él, pero como él se desvió, no la pudo encontrar, ¿cierto? Eh, entonces a veces no es uno decir, Dios, tú no tienes estos planes para mí, no es eso, sino que si te vas por otro camino, ahí no vas a encontrar. No vas a encontrar. En el camino de Dios es donde vamos a encontrar todas las cosas. Y no solamente el camino de Dios, sino justamente como Dios quiere que caminemos día a día en santidad, como Él busca. ¿Cierto? Que lo pongamos a Él en primer lugar. Porque a pesar de todo, Salomón, pues, oía a Dios, ¿cierto? De alguna manera cuando gobernaba el pueblo, pero no perfectamente. En la palabra de Dios, pocos reyes fueron perfectos delante de Dios. Y uno de esos reyes que fue perfecto fue David. Aunque David cometió ese pecado con Urías, la perfección no implica que David no se hubiera equivocado, sino que David se haya arrepentido, ¿cierto? Que se haya realmente arrepentido de corazón y, y que hubiera gobernado en Dios, no para él solo, y obedeciendo como mandatos de Dios. Después de lo que le pasó a David, David tuvo que cambiar, ¿ok? Y otro rey que también hizo las cosas bien fue Josías. Y a pesar de haber hecho las cosas bien con Dios, Josías murió muy joven. Y murió joven porque Josías es el rey, vea, había una cosa que no se celebraba, no sé si eran los tabernáculos o la Pascua, no la celebraban y solamente se celebró desde Josué, ni siquiera David lo celebró, el rey David no lo celebró. Y cuando vino Josías celebró eso. O sea, Josías fue uno de los reyes más especiales que tuvo el Señor. Pero ese rey murió a manos de el rey Necao, creo que es, de Egipto, porque él se fue a enfrentar a ese rey sin que Dios se lo dijera, por no oír a Dios, ¿cierto? O sea, él se fue y ignorantemente, no era porque estaba alejado de Dios, sino que no oyó. Y ese rey de Egipto le dijo, mira, Josías, yo no te quiero hacer daño, porque yo vengo, Dios es el que me ha enviado a atacar a este pueblo,
porque Josías se metió donde no debía meterse. Yo no sé si ese rey iba a atacar a Israel, porque en ese tiempo Judá e Israel estaban divididos. Solamente permanecieron unidos hasta Salomón, pero como Salomón deshonró a Dios, Dios partió el reino en Israel y en Judá. Y entonces por eso Josías pues igual como temía mucho a Dios y todo, y él amaba igual a sus hermanos del pueblo de Israel, me imagino, y creo que por eso fue a enfrentar a ese rey, pero Dios estaba enviando al rey de Egipto a castigar a Israel por las cosas malas que hacían. Entonces él se metió ahí, en ese, Dios le habló por medio de ese faraón, le dijo, no te metas, Josías, que Dios es el que me ha enviado a hacer esto, no te metas, que no es contigo. O sea, ni siquiera le habló mal, le habló bien, pero Josías no pudo entender que ese era Dios que le estaba hablando. Sí, no entendió y por eso murió tan joven. Josías murió muy joven. Yo cuando leí la historia de Josías me dio tanto dolor verlo morir tan joven. Él murió muy jovencito y siendo una persona tan entregada a Dios. Pero era eso, porque a veces amamos, no oímos a Dios y pensamos por nuestro amor nos engañamos. Y hay veces que Dios quiere hacer cosas con la gente que nosotros amamos y tenemos que apartarnos de ahí. Dejar que Dios trate ese tipo de personas. Bueno, esta introducción está grande, pero sí, Josías es uno de los reyes que yo más admiro de la y que me causó dolor cuando murió. Me dio tanta tristeza, me pareció humanamente tan injusto y yo, ay Señor, el hombre que más, que yo veo que más ha estado como contigo y morir así. Me dio como, la verdad, hasta ahorita me da ganas hasta de llorar porque sí, me dio tristeza con Josías, la verdad. Pero bueno, Dios sabe por qué hace sus cosas y eso nos deja a nosotros una gran enseñanza, una gran enseñanza. Josías está con Dios, qué rico. Yo digo eso, ay, se murió tan joven, pero la verdad, se fue a vivir súper glorioso con el Señor, súper bien. Pero nos sirve a nosotros de enseñanza, ¿cierto? Que no solamente tenemos que andar con el Señor, sino también escuchar y no ser soberbios. Hay veces que cosas que a nosotros no nos parecen, que nos parecen de pronto injustas, pues es la voluntad de Dios y tenemos que apartarnos de ahí. Tenemos que mirar cuando Dios nos habla. Y a veces Dios nos habla incluso por una persona pagana, como en el caso de Josías. Dios le habló por ese rey, por ese faraón de Egipto le habló, pero Josías no escuchó que era Dios que le hablaba. No pudo entender porque no, por eso debemos dejar de ser tan religiosos. Dios puede hablar por el que Él quiera. No significa que la persona sea perfecta, pero en momentos específicos, si Dios nos quiere ayudarnos, Él nos va a hablar por alguien. Por ejemplo, a mí a veces me han reprendido personas que no creen en Dios, que me han dicho cosas y yo me quedo como que, ay, wow. Pues personas que no creen en Dios, ellos piensan que me están ofendiendo, no, yo siento que es Dios hablándome y yo, ay, Señor, soy tan terca que me tienes que hablar por gente que ni te conoce. Entonces, bueno, ahora entonces vamos a leer Cantares 1 con esa larga introducción. Cantares 1, Cantar de los Cantares al estilo de Salomón. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino. Tus ungüentos tienen una grata fragancia. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme y correremos en pos de ti. Entonces, con esa introducción que les di, que podemos decir que Cantares es un libro realmente inspirado por el Espíritu Santo y es más un libro simbólico, ¿cierto? De cómo la esposa, que es la iglesia, le habla a Jesús. Entonces, en este caso, el esposo viene a ser Jesús. Entendiendo esto, que Salomón, esa historia fue una historia posiblemente, digo yo, pienso yo, imaginaria para él, algo que él hubiera deseado, algo que hubiera anhelado en su vida, pero no halló esa mujer. Eclesiastés nos lo dice, no halló esa mujer, pero fue por sus propias decisiones. Dios sí tenía esa mujer para él, pero él no la pudo encontrar. Entonces, no es que Dios no nos quiera dar cosas, sino que si nos desviamos, no nos va a dar lo que tenemos. Lo que Dios tiene para nosotros no lo va a entregar si estamos en un camino donde a Él no le agrada. Entonces Dios tiene, por eso en Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Pero si la gente quiere, si la gente no acepta y hace la voluntad de Dios, igual va a tener planes, va a obtener la calamidad. No lo que Dios planeó, sino las consecuencias de no obedecer a Dios, ¿cierto? Los planes que Dios tiene son de bienestar, pero las consecuencias de que nosotros no obedezcamos a Dios, pues son planes malos. No son planes de Dios, pues son las consecuencias de nuestros actos.
Entonces, vemos aquí una mujer que le está hablando a su esposo y está diciendo, si él me besara con los besos de su boca, porque tus caricias son mejores que el vino, tus ungüentos tienen una grata fragancia, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme y correremos en pos de ti. Entonces es una invitación de nosotros a buscar al Señor, a buscar a Dios, a buscar esa intimidad con Dios en oración, a buscar como seres humanos ser amados y amar profundamente a Jesús, porque somos la iglesia, ¿cierto? Antes que amar a un ser humano, tenemos que poner amar a Dios profundamente, amar a Jesús profundamente y recibir de Él todo esto que es, se recibe de un amado, ¿cierto? Besos, caricias, su olor, ¿cierto? Está hablando eh, y está diciendo que es un hombre muy admirado por, por todos, o sea, es alguien codiciable, no es como alguien que aquí en Cantares más adelante van a mostrar, no sé en qué capítulo, que dice, tú eres como un manzano, ay, yo no sé, como un manzano entre los árboles, es mi amado, dice así la mujer, la esposa. Dice, un manzano entre todos los árboles del bosque, es mi amado. O sea, alguien que tiene fruto, ¿cierto? Alguien que sobresale. Entonces aquí está diciendo que la doncella lo aman por eso, porque es alguien codiciable. O sea, Jesús es alguien codiciable. Debemos entender eso, es alguien codiciable. Recordemos que en el cielo es adorado, ¿cierto? Recordemos que la palabra también dice que los pájaros cantan la gloria de Dios y Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces, Él es codiciado. No es algo, por eso es alguien que tenemos que admirar, tener en nuestro corazón. Pero aquí hay algo muy especial y dice, atráeme y correremos en pos de ti. Es decir, es el Señor el que nos atrae hacia Él, el que nos llama hacia Él. Y cuando Él nos atrae hacia Él, debemos correr hacia Él. O sea, dejarlo todo por ir hacia Él. No como que Él nos atrae y resistirnos a la atracción que nos produce nuestro Señor, sino antes correr, antes buscarlo más. O sea, es como un llamado a que estemos más en ayuno, más en oración, y no religioso, sino más un ayuno de Señor, quiero conocerte. Señor, quiero realmente amarte. Señor, quiero realmente experimentarte. Señor, quiero realmente estar contigo. El rey me introdujo en su recámara. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, y hallaremos tu amor más fragante que el vino. Con razón te aman. Entonces aquí en esta palabra nos está hablando de una intimidad que se vive en el matrimonio, ¿cierto? Una intimidad sexual, ¿cierto? O sea, naturalmente Dios está usando esa intimidad sexual como como semejanza de la intimidad espiritual, porque es algo, recuerden en la palabra, pues yo digo que recuerden porque yo lo recuerdo. En la palabra el Señor dice, cuando vayas a orar, cierra tu puerta y ora en lo secreto, que es como se tiene la intimidad, ¿cierto? La intimidad entre pareja es en secreto, no porque sea algo malo, sino porque es algo sagrado, es algo íntimo, es algo entre dos personas, ahí no tiene que haber más nadie. Entonces, así mismo es la oración. Es algo secreto, es algo íntimo. Por eso el Señor no le gusta a las personas que oran así, pues, para que todo el mundo lo oiga, ¿cierto? Sino esas personas que sí tienen intimidad con Él. Que puede que la gente no se entere que tanto oran, pero tienen intimidad con Él. Que oran, que se entregan al Señor. Entonces, Dios hace esa clara referencia. O sea, lo es que lo más parecido de la intimidad con Dios es la intimidad con la pareja. ¿Por qué? Porque mire, el que se une al Señor es un espíritu con el Señor, mientras que la mujer que se une a su esposo es una carne con el Señor, ¿cierto? Entonces, mire, mientras que el uno es una carne y carne es cuerpo y alma, que sean cuerpo y alma uno solo, en el Señor somos un solo espíritu cuando estamos unidos a Él. O sea, son dos cosas que se pueden comparar, pero no es lo mismo, porque la una es espiritual y la otra es algo natural, es algo de acá de la tierra. Incluso cuando nos vamos para el cielo ya no va a haber esa unidad, debe ser una sola carne, porque en el cielo nadie se va a casar. En el cielo cada persona va a ser individual. Ser una sola carne es algo terrenal, pero ser un solo espíritu con el Señor es algo de aquí y hasta la eternidad. Voy a volver a leer este último parte,
que es el versículo 4. El rey atráeme y correremos en pos de ti. El rey me introdujo en su recámara. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti y hallaremos tu amor más fragante que el vino. Con razón te ama. Entonces somos nosotros como iglesia que entramos en la recámara de Dios. O sea, entramos al cielo. Una oración es entrar al cielo. Recuerde que Jesús, ¿dónde está? Que Él es el rey, está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Eso lo leí en Hebreos, que Él se sentó y está allá a la diestra. Entró y es el sumo sacerdote del cielo, ¿cierto? Entró, fue al cielo. Entonces nosotros entramos en oración a la recámara del rey y la recámara del rey es el cielo. Allá entramos en oración y nos alegraremos en Él. Y su amor, mire, es más fragante que el vino. El vino huele rico, a mí me gusta el vino. Y dice, es más fragante su amor, tu amor es más fragante que el vino. Entonces mire todo lo que realmente, y el vino que representa. Vino representa alegría. Aquí nos hablan de fragancia, pero el vino también representa alegría. Entonces, y nos dice, nos regocijaremos y nos alegraremos en ti y hallaremos, mire que se está hablando de la alegría, nos alegraremos en ti y hallaremos tu amor más fragante que el vino. Con razón te aman, o sea, el amor que tenemos hacia Dios no es un amor o sea, es un amor con razón. A veces uno se enamora humanamente de alguien y de pronto no tiene razón para enamorarse, pero uno a Dios lo ama con la razón y con el corazón, porque hay una razón y es que Él es perfecto, que Él es hermoso, que Él nos ama, ¿sí? O sea, Él es todo, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, siempre hay una razón para amar a Dios. De pronto, para amar a un ser humano no encontramos, y en esta manera romántica, de pronto no se encuentra una razón, porque llega un momento que uno le gustó a alguien y no hay una razón lógica, porque no todo el mundo que sea igual a esa persona, uno le va a gustar a esa persona, porque si uno dice, no, me gustó porque tal cosa, pues hay muchos que han hecho eso y de pronto no nos ha gustado, ¿cierto? Entonces, a veces es ilógico, pero en Dios siempre hay una lógica, porque uno a Dios lo ama también con la razón. Si hay una lógica de por qué lo amamos, porque Él es bueno, porque Él es santo. Aquí nos está diciendo, con razón te aman, porque es que nos produce alegría. Estar con Él produce alegría, produce gozo. Y sí, obviamente cuando nos gusta alguien es, obviamente también nos da eso, estar con esa persona nos da alegría, porque si no nos gustara estar con esa persona, estoy diciendo de pasar el tiempo con esa persona, pues entonces no lo pasaríamos, ¿cierto? Nosotros no somos pendejos, pues, como para pasar tiempo con alguien que nos aburre, pues no. ¿Quién va a hacer eso? A no ser que tengan un interés económico y pues y eso entonces ya no sería pues amor. Bueno, hijas de Jerusalén, negra soy, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Entonces acá nos está hablando de algo pues bonito, mire, em, que, que en la palabra no hay racismo, ¿sí? O sea, no hay como tal ese racismo, porque recordemos que todos somos hijos de Dios. Yo soy negra, ¿cierto? O sí, yo soy negra. Entonces, no hay ese racismo. Yo siempre digo recordemos, pero pues yo recuerdo, pues históricamente, ¿qué era la esclavitud? Antes los negros éramos tratados como animales. Supuestamente no teníamos alma, ¿cierto? Y realmente los que no tenían alma eran aquellos que trataban a esas personas como animales. Después, eh, pues, pero gracias a eso, pues vino el cristianismo también a la raza, pues no se llama raza, a nosotros los negros vino también el cristianismo. Entonces, aquí nos está mostrando que esa mujer de Cantares es negra o morena, ¿cierto? O oscurita, ¿cierto? Y aún así es codiciable. Entonces nos está hablando de que no es la apariencia física, obviamente delante de Dios no es la apariencia física, él ya no lo dijo, no mire la apariencia, yo miro el corazón, le dijo a Samuel. Entonces no es la apariencia y no es porque negra sea ser más, sino que aquí lo dicen, ¿cierto? No es que sea menor, pero de pronto sí podemos ver que si hay de pronto en nosotros como seres humanos un rechazo hacia ese tipo de piel. Incluso muchos negros rechazan ese tipo de piel, ¿cierto? De pronto ya más adelante, cuando vemos las bondades de tener la piel negra,
que es que no nos da cáncer de piel, que de pronto el envejecimiento pues puede ser menor. eh, Decimos, ya podemos decir que somos bendecidos. Igual el tono de piel, Dios lo mandó también porque mira que es en el África donde el sol da más fuerte. Entonces, esa gente no tuviera ese tipo de piel, pues, ¿qué pasaría? Y por ejemplo, en los lugares donde el clima es frío, antes al contrario, para que penetren los rayos UV, entonces tienen la piel así muy blanca. Entonces, simplemente son adaptaciones por los lugares, ¿cierto? Pero no que porque para Dios este sea mejor o este sea peor, no. Dios creó así como nos creó a nosotros los seres humanos, Él creó gran variedad de flores, gran variedad de animales, ¿cierto? Entonces Dios es el Dios de la biodiversidad, Él es así. Entonces a nosotros nos hizo así, unos con ojos negros, con ojos verdes, con ojos azules, ojos cafés, ojos miel, y la piel, ¿cierto? Que nosotros decimos negro y blanca, pero realmente no solamente es negro y blanca, hay un montón de tonalidades que existen, ¿ok? Eh, entonces, y aquí nos está hablando. Entonces, entendemos que la Sulamita, esta mujer que originó este, esto, es una mujer morena, una mujer negra, y no solamente esto, o sea, esto es como Dios diciéndonos también a nosotras las mujeres negras, ¿cierto? Que no tenemos por qué sentirnos mal por ser negras. Y también a las blancas tampoco se tienen por qué sentir mal, ¿ok? Simplemente como hay un ataque, mucho ataque ha habido más hacia la piel morena, Dios de alguna manera dejó simbolismos, dejó cosas en su escritura para que las mujeres y para que nosotros que somos mujeres y hombres que somos de piel negra entendamos que no es así, que no es la piel lo que hace codiciable a alguien y que justamente una persona morena puede ser muy codiciable comparada con otra persona de piel blanca, más clara, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Entonces aquí vemos que la famosa que dio origen a este cantar es una mujer de piel morena. Y al igual que, por ejemplo, vemos a Moisés. Moisés se enamoró también de una mujer morena, de una mujer de Cus. Y los de Cus son de piel negra también. Entonces, y Moisés, que también era una persona muy importante de la escritura, se enamoró de esa mujer y la tomó como esposa. Dios nos está hablando, o sea, Dios nos habla. Dios nos habla, Dios me habla, es para que nos amemos tal como somos. O sea, tal como somos sin importar cómo seamos, si no nos amamos a nosotros mismos como somos, si no aceptamos, si rechazamos nuestro físico, ¿cómo lo vamos a amar también lo que tenemos dentro? Porque ese físico es el que está guardando nuestra alma. Ese es el empaque que Dios dio para guardar nuestra alma. No podemos rechazarlo. Tenemos que aceptarlo, tenemos que amarlo. Y es muy importante esto porque cuántas mujeres, en hombres no pasa esto, pasa más que todo en las mujeres, porque las mujeres siempre siempre estamos con algo, no sé cómo decirlo, porque no me viene la palabra, pero tenemos más clara referencia a la belleza. O sea, si hay algún ser que debe ser bello o que es bello por naturaleza, es la mujer, ¿cierto? El hombre es atractivo, el hombre es guapo, es varonil, pero no es ese canon de belleza. De pronto en la actualidad sí hay mucho de eso, pero no es lo natural, ¿cierto? No es lo común que sea así, ¿cierto? Incluso, Dios. Entonces, ¿qué quería decir? Que cuántas mujeres no se han dañado su rostro, su cuerpo por cirugías, mujeres muy, muy, muy bellas, porque se sienten feas. Entonces, sentirse feo no es realmente por lo que son, sino porque es como se mira en el corazón. En cambio, hay mujeres que de pronto físicamente no son agraciadas en apariencia, pero al final ellas sí se aman, sí se quieren y resaltan esa belleza. Yo recuerdo yo recuerdo una mujer que yo le veo los videos de ella, es una mujer que tiene algún tipo de malformaciones, es muy flaca, tiene el rostro como deforme, pero yo cuando veo a esa mujer, yo la veo muy hermosa, o sea, cuando veo los videos de esa mujer, yo digo, qué mujer tan hermosa, aunque físicamente, si uno la mirara así física y dijera, pues, no, uno diría, no, no es bonita, pero al final uno sí la ve hermosa, pero es porque esa persona sabe qué tan hermosa es. La verdadera hermosura es nuestra alma, ¿cierto? Esa es lo que realmente nosotros somos alma. Esa es nuestra verdadera identidad, no el cuerpo. El cuerpo es un empaque.
Nuestra verdadera identidad es el alma. Lo que pasa es que los ojos son el reflejo del alma. Entonces, como estás por dentro, se refleja por fuera. Por eso esa mujer se refleja hacia afuera muy hermosa, porque ella por dentro reconoce el alma que tiene, reconoce qué tan hermosa es. Y esta mujer yo creo que es una mujer muy famosa. Incluso si uno pone en Google la mujer más fea del mundo, yo creo que va a salir ella, ¿cierto? Es una mujer que da conferencias, es flaquita, pesa muy poquito. Por, como digo, por ese problema que ella tiene. eh, pero es muy hermosa. O sea, es hermosa en el alma, es muy hermosa y eso se refleja en su rostro. Entonces, hijas de Jerusalén, negra soy, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, no reparéis en que soy muy morena, porque el sol me ha mirado. Entonces, eso es así, o sea, las personas con piel morena es donde hay más sol y se necesita ese tipo de piel para que no dé cáncer, porque si no, imagínate, pobre los del África. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no la guardé. Entonces aquí es siempre nosotros debemos cuidar lo propio, lo nuestro, ¿cierto? No cuidar lo de los demás. O sea, y aquí dice es como una imposición. Ella descuidó lo de ella porque le hicieron una imposición. Y aquí podemos ver que hay una historia como de esclavitud acá, ¿no? Sí, es como lo que pasó con la raza, pues no vuelvo a decir raza, etnia negra, podemos decir, no, no sé, o la piel morena. ¿Qué pasó? Que ellos ellos o nosotros, pues digamos ellos, porque yo no viví ese tiempo de esclavitud, ellos por un tiempo, ellos vivieron es para cuidar lo de otros, pero no lo de ellos, y ellos no tenían nada propio, ni siquiera sus vidas fueron propias. Entonces nos está contando también una historia de esclavitud, ¿cierto? Se airaron y dice los hijos de mi madre, ¿por qué? Porque al final todos somos hermanos. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no la guardé. O sea, eso nos está reflejando una esclavitud. Esta mujer morena, una mujer esclava, ¿cierto? Nos está contando esta historia. Nunca la había leído de esa manera, pero podríamos leerla así, porque está diciendo, me obligaron y nadie obliga a nadie si no es por medio de una esclavitud a las personas de piel morena en tiempos antiguos, en tiempos de esclavitud, hicieron esto. Los mismos propios hermanos, obviamente porque son de la misma humanidad, les impusieron que cuidaran lo de ellos y lo de ellos no lo pudieron guardar. Entonces nos está hablando de una esclavitud. Pero nos está hablando también nosotros, recuerden que nosotros también vivimos esclavos del pecado, ¿ok? O sea, todo lo que Dios permite, por ejemplo, yo actualmente, yo eso es lo que le he hablado al Señor últimamente, o sea, incluso se lo dije a una amiga, yo le dije, mira, a mí no, yo ya no me meto, o sea, sí, yo tengo mi, cómo se dice? Mi preferencia política, yo la tengo, pero, pero yo entiendo que en Dios nos puede pasar cualquier cosa, cualquier persona nos puede gobernar, incluso el que nosotros queramos y nos puede gobernar mal, ¿cierto? Em, y yo entiendo que si Dios permitió la esclavitud, yo le dije a ella, lo más terrible que ha habido en la tierra es la esclavitud, Dios la permitió. Entonces yo por eso al final le digo, Dios, al final tú tienes la palabra. Y si tú y si tú decides que así es, así será. O sea, es como una resignación luego de entender que es Dios el que permitió. O sea, yo cuando miro que Dios permitió la esclavitud, digo, pues yo estoy en Colombia y otros países puede haber mucha corrupción, pero nunca al nivel de esclavitud que vivieron eh, mis hermanos negros en la antigüedad, ¿cierto? No a ese nivel de maltrato, de que lo estén pegando, que los estén azotando, que trabajen de sol a sol, no de esa manera como si fueran animales, no así. O sea, nosotros no hemos vivido ese trato hasta allá. Y eso no significa que yo quiera vivir ese trato, no, yo solamente estoy diciendo que yo mirando eso, mirando a Dios, y digo, Dios, tú permitiste esto, entonces, eh, ¿qué se puede hacer? Y no solamente lo permitió en estas personas de piel morena, ¿no?
sino que la iglesia fue perseguida. Recordemos en el tiempo del Coliseo Romano, cómo muchos cristianos fueron arrojados allá para ser devorados por leones. Entonces, y para darles diversión a un montón de gente mala, ¿cierto? Entonces, por eso yo entiendo y por eso yo digo, al final, yo digo, estamos bien. De pronto no es algo que de pronto algunas personas entenderán y me dirán, pero qué resignada eres. Y yo digo, sí, obvio que yo quiero que mi país esté muy bien, que esté mejor, claro, siempre voy a querer eso, pero miro que Dios es soberano y veo las cosas que han pasado y las cosas que Dios ha permitido. Y aún así en esto Dios nos deja una referencia acá, usando como esa esclavitud que hubo para las personas de piel morena en tiempos pasados, como esa esclavitud, Dios viene acá a hablarnos en cantares y usa esa esclavitud para mostrarnos que aún cuando estábamos nosotros, que eso representa la esclavitud del pecado, puede ser es un simbolismo de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Y que el Señor dice, aún allí yo te amo y aún allí eres codiciable para mí. Y así fue. O sea, Dios nos amó cuando nosotros estábamos en pecado. Si no nos hubiera amado cuando estábamos en pecado, pues Cristo no hubiera muerto por nosotros. Dice la palabra. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso digo, Dios amó primero, por eso a Dios lo amamos con la razón, porque yo lo amo porque Él me amó. O sea, no es como que yo no sé por qué amo a Dios, no, si hay una razón, hay una lógica, porque Él me amó a mí primero y porque Él es codiciable y porque Él es muchas cosas. Entonces aquí nos está hablando de esclavitud, esclavitud dada por la misma raza humana. Y ahora, esclavitud, en este caso, esclavitud que hablamos lo espiritual, esclavitud que uno mismo ha permitido, porque cuando permite estar con el pecado, uno mismo se está entregando. Se está entregando a eso cuando ya tiene a alguien que lo libra del pecado, que es nuestro Señor Jesús. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde pastoreas, dónde lo haces estear al mediodía. Pues porque he de ser como una que está velada entre los rebaños de tus compañeros. O sea, aquí esta mujer le está diciendo a Dios, a Jesús, Señor, muéstrame dónde tú pastoreas, porque eres el buen pastor. Dónde tú descansas. Dónde tú descansas, dónde haces la siesta. Sestear me imagino que es de siesta, ¿cierto? ¿Dónde haces la siesta, Señor? Al mediodía, para yo estar ahí. O sea, donde estás pastoreando, donde estás descansando, para yo no estar con los rebaños de tus compañeros. Entonces aquí nos está hablando que hay, como yo les decía ahorita cuando empecé, el Señor tiene compañeros, podría uno decirse, no hay nadie semejante al Señor, ¿cierto que no? Al Señor Jesús. Sin embargo, ¿con cuántas cosas no comparamos al Señor? ¿Cierto? Con cuántas cosas nosotros, igual como les hablé al principio, Dios es el Dios verdadero, Jesucristo es el Dios verdadero, pero muchos pueblos paganos tenían otros dioses, entonces se podía compararse con compañeros. Esta mujer le está diciendo, yo no quiero estar ciega, yo no quiero estar lejos de ti, ¿cierto? Es la iglesia diciéndole, yo no quiero estar como andan los pecadores, ciegos, ¿no? Yo quiero estar donde tú pastoreas, yo quiero descansar donde tú descansas, yo quiero estar contigo. O sea, es una necesidad de esta persona de estar de intimidad y de compañía. Y es lo que nosotros tenemos que buscar con Dios, esa intimidad y esa compañía, de estar con Él. Si no lo sabes, oh tú la más hermosa de las mujeres, sal tras las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, aquí no sé qué voz es esta, quién le habló, imagino que es Dios, creo que es Dios hablando y diciéndole cómo es la instrucción. Y la instrucción es que apaciente. O sea, ¿dónde encontramos a Dios? En apacentar. O sea, no solamente lo encontramos que en intimidad, porque una cosa es encontrarlo en la recámara. Él nos atrae a la recámara, a su cuarto, ¿para qué? Para luego, que es la intimidad de la oración, para que luego vayamos a pastorear, porque ahí está Dios. Recordemos que cuando Cristo venga, Él va a poner a uno a la derecha y otro a la izquierda y le va a decir, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Señor, ¿cuándo lo hice? Digo, cuando lo hiciste por mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Entonces el Señor está diciendo que es en el otro,
que es pastoreando a las ovejas del Señor, donde encontramos ese lugar de reposo también. No solamente en la oración, o sea, si nos quedamos solamente en la oración y ya, no es suficiente. Primero sí es oración para ir a pastorear con la gracia de Dios, con lo que realmente conocemos de Dios. Entonces es en la huella del rebaño, ir a buscar ese rebaño y apacentar esas cabritas. Y cuando nos habla de cabritas, nos está hablando de personas alejadas de Dios, ¿cierto? Esas son las cabritas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo cabritas. Yo no tengo ovejitas en este momento, puras cabritas tengo. Bueno, sí tengo unas cuantas ovejitas, tengo unas cuantas, una ovejita creo, pero las demás son puras cabritas. Cabritas se refieren a las personas que todavía no se han bautizado, van por el camino, pero todavía no, o sea, no se han entregado realmente al Señor. Esas son las cabritas. Mientras que las ovejitas son ya las que están entregadas. Entonces, miren, esas cabritas es que Dios nos envía también a nosotros, a esas personas que están perdidas, a ellas, ahí encontramos ese reposo. Ese reposo no lo vamos a encontrar en, Señor, entonces ya no tengo deudas, no, el reposo se encuentra en eso. Ahí va a haber reposo, ahí va a haber tranquilidad. Por eso a mí me gusta predicar, por eso me hace feliz, porque aquí está escrito. Ahí uno puede descansar puede encontrarse con el Señor realmente. A mi yegua, aquí dice que ahora sí habla él. A mi yegua favorita entre los carros de Faraón te he comparado, oh amada mía. Hermosas son tus mejillas entre las trenzas. Entonces aquí vemos que esa mujer que dice yo soy codiciable realmente es codiciable, porque el mismo Dios lo dice. Entonces, sí, toda la raza humana es codiciable para el Señor. Dios quiere que todos vuelvan a Él. Entonces, a mi yegua favorita entre los carros de Faraón te he comparado, oh amada mía. Hermosas son tus mejillas entre las trenzas, tu cuello entre collares de corales. Te haremos arcillos de oro con incrustaciones de plata. Entonces, aquí nos está hablando de joyería, ¿cierto? Como yo decía ahorita, las mujeres están asociadas a la belleza y esa belleza tiene que ver a veces con maquillaje, con joyas, ¿cierto? Todo este tipo de adornos. Entonces, este adorno, pues Dios lo habla de santidad, ¿cierto? De obras, de buenas obras. Ese es el adorno verdadero, son los verdaderos, las verdaderas perlas, las verdaderas joyas para nosotros como iglesia, tanto hombres como mujeres. Es, esas son hacer buenas obras, estar con Dios, lo que Dios le agrada, ser esas mujeres virtuosas, ser esa iglesia virtuosa. Entonces el oro, para mí el oro significa santidad, ¿cierto? Y aquí nos habla de corales y nos habla de qué más. Corales, oro y plata, ¿cierto? El oro, santidad. No sé qué puedo decir de los corales, no sé qué decir ahorita de la plata. Pero el oro puedo decir que se refiere mucho a la santidad, a la pureza. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo difunde su fragancia. Recordemos que el Señor Jesús fue ungido con perfume de nardo. Entonces mira que este libro fue profético. Es profético, ¿cierto? Como una mujer fue y lo ungió. Esa mujer se llamaba, una de las mujeres que ungió al Señor, se llamaba María. Fue y lo ungió. Mientras el rey está en su reclinatorio, mi nardo difunde su fragancia. Mi amado es para mí un manojito de mirra. Recuerde que el Señor le dieron a beber mirra. Al Señor le dieron a beber mirra, vinagre con mirra, que reposa entre mis pechos. Entonces, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa en mis pechos. Mi amado es para mí un manojito de flores de aleña en las villas de Engadí. Entonces vemos acá, estamos viendo cómo, así como él le habló a su amada, diciéndole lo que era, hablándole de joyas, de su belleza, de santidad, eh, ella le está hablando a él de la fragancia, de, de mirra, que mirra representa también dolor, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, pues, si vamos a mirar simbólicamente,
el hombre es el que trabaja de alguna manera, ¿cierto? Es el que Dios le dijo, tú trabajarás, te ganarás. Entonces, mira, significa también esto de esfuerzo. Voy a seguir leyendo. Y como les dije ahorita, representa que el Señor fue ungido, ungido antes de ir a la cruz. Entonces esa mirra es ese como Él pagó el precio por nosotros. Así también como los hombres pagan el precio por esa mujer que aman, ¿cierto? Ese de trabajar, o sea, ese trabajar, pues el esposo, hablando principalmente del esposo, que trabaja para ese hogar, ¿cierto? He aquí eres hermosa, oh amada mía, cuán bella eres, tus ojos son como palomas. Y la paloma, recordemos que también representa el Espíritu Santo. Entonces, es una mujer que le trae paz, ¿cierto? Nosotros debemos darle paz a nuestro Dios. Las esposas también deben darle paz a los esposos. Y esa es la verdadera hermosura, ¿cierto? La verdadera hermosura es la paz. La paz que haya el hombre en una mujer, la paz que haya Dios en nosotros. O sea, no hallar en nosotros como contienda, sino que realmente seamos llenos del Espíritu Santo para estar en paz, para no ser personas de conflicto, sino personas pacificadores. He aquí eres hermoso, oh amado mío, también placentero. Ella habla mucho de eso, de que Él le produce gozo. Nuestro lecho es de flores, las vigas de nuestras casas son de cedro, y nuestros artesonados de ciprés. Entonces está hablando de que ellos viven en una naturaleza, en algo de paz, y que para ella es reposo, para ella es placentero. Entonces, nuestra relación con Dios debemos sentir que es placentero, no podemos decir que es una carga. Tenemos que llevar a eso, que nuestra oración y el predicarle a los demás se vuelva algo que sea placentero, algo que nos produzca realmente gozo. Y eso lo hacemos si dejamos todo y realmente nos rendimos a Dios. Nos vamos de lleno con Dios a decirle, Señor, que esto sea placentero, que esto sea rico. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Dios, yo oraba mucho y para mí era una alegría orar porque yo sentía muchísimo la presencia de Dios. Entonces tenemos que volver a eso, a volver a sentir esa presencia, a decir, Señor, es placentero orar, es placentero ayunar, es placentero estar contigo. Tenemos que llegar a eso, a esa parte, no solamente a que lo hago por esfuerzo, porque igual lo tengo que hacer, porque así no me sienta feliz, igual lo tengo que hacer porque hay cosas que no nos hacen felices en el momento, pero las hacemos y nos da fruto. Aquí es una invitación de Dios, que en el amor que sentimos por Él, que realmente nos entreguemos tanto, que lo pongamos como prioridad a Él, para que entonces podamos sentir placer, sentirnos completos, sentir ese gozo que viene de Él, ¿cierto? Y sentirnos realmente, tanto hombres como mujeres, sentirnos hermosos, sentirnos completos, sentirnos que somos amados, ¿cierto? A pesar de lo externo que digan los demás. No, sino que miramos que para Dios Él ya lo dijo. Eres hermosa, me das paz, dice el Señor. O sea, tenemos que ver, eso es Dios hablándonos, lo que Él nos produce y lo que Él siente por nosotros y lo que nosotros debemos sentir por Él. Entonces es una invitación a tener más intimidad, más entrega a Dios, para sacarnos de las angustias, mis amados. Entonces uno cómo sale de la angustia, uno no sale de la angustia porque tiene plata, porque ya conseguí esto, ya conseguí aquello, no. Esa es nuestra relación con Dios. Esa es una invitación. Verdadero gozo está en Dios. Entonces busquémoslo ahí, lo demás es añadidura, dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura. No tenemos que buscarla, Dios nos las va a dar. O sea, como empecé diciendo, en el camino de Dios encontramos todas las promesas de Dios, pero si nos desviamos de ese camino, de lo que Él quiere para nosotros, vamos a perder muchas cosas. Bueno, mis amados, espero que este tema les bendiga mucho y a mí también. Los amo en Cristo Jesús, que tengan una feliz noche ya.